Bienvenidos en La Sendino desde Ecuador. En esta emisión hablaremos de los retos que deberá enfrentar el nuevo presidente Daniel Noboa durante los 18 meses de gestión que durará su gobierno, en un país agobiado por la inseguridad, entre otros problemas sociales. Conoceremos por qué el poder criminal suplantó al Estado en el control de las cárceles, convirtiéndose en uno de los países más violentos del mundo. Además, hablaremos con algunos de los ecuatorianos para conocer cuáles son las demandas que tienen para el presidente más joven de su historia democrática. Daniel Noboa deberá concluir el mandato que Guillermo Lasso dejó inconcluso al disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas. La inseguridad será el principal reto que deberá solucionar el nuevo mandatario. Entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2023, 6.044 personas fueron asesinadas en Ecuador, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado, un incremento del 65% en comparación al año 2022, cuando hubo 4.603 muertes violentas. Si el promedio diario de muertes se mantiene, el país cerrará el 2023 con 7.607 asesinatos, la peor cifra de la historia, de acuerdo a Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. El Ecuador se va a ubicar al final de este 2023 entre los 3 países más violentos de la región, con su tasa de aproximadamente 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, dentro de la región más violenta del mundo, Ecuador está entre los 3 más violentos. Daniel Noboa también deberá hacerle frente a la crisis penitenciaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe carcelario del año 2022 que la situación actual es consecuencia del abandono de las cárceles, la falta de una política carcelaria, la ausencia de programas de reinserción social y la eliminación del Ministerio de Justicia en el año 2018 por parte del Estado. El informe carcelario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2022 hizo recomendaciones al Estado para desmantelar las estructuras criminales arraigadas en centros penitenciarios que controlan el tráfico de drogas, municiones, alcohol y actividades extorsivas en las calles, operando desde los centros carcelarios en complicidad con autoridades del gobierno. Retomar el control de las cárceles y acabar con una estructura corrupta será un gran reto para el presidente Daniel Noboa, según la experta en seguridad Carolina Andrade. Hubo un proceso de eliminación de capacidades de gobernanza, como por ejemplo el ente a cargo de las prisiones. En este momento es un Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, cuando en el pasado era un Ministerio de Justicia a cargo de la política de penitenciaria, la política de rehabilitación social y una política criminal. En este momento eso está disminuido en un servicio que además ha estado durante los últimos 5 años al menos bajo el control de servicio pasivo militar y policial, lo que ha dificultado aún más el poder controlar las prisiones. Además de los problemas de inseguridad tanto en el país como en las cárceles, Noboa también heredará una serie de dificultades socioeconómicas que aquejan a la población. La desnutrición crónica infantil es uno de los principales problemas de salud pública. En Ecuador, 1 de cada 5 niños tienen retraso de crecimiento causado por la desnutrición crónica infantil. En el año 2022, el país andino ocupaba el 4º lugar con mayor desnutrición en América Latina y el Caribe, según un informe de las Naciones Unidas. Priscila Vergara es la madre de Luis Eduardo, de 3 años, y de Sofía, de 9 meses de edad. Forman parte del 20,1% de los niños menores de 2 años que sufren desnutrición crónica infantil, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Como lo puede ver, él es flaquito, y en cambio mi otra bebé, ella es gordita, y ella sí dice que ya pasó la etapa de desnutrición. La curva de mejoría de la desnutrición crónica infantil en Ecuador es lenta en el año 2023 y se convierte en un problema que heredará el nuevo mandatario. Erwin Ronquillo es el titular a cargo del programa Ecuador crece sin desnutrición. Reconoce que no ha habido suficientes logros en el tema por parte del gobierno saliente. Pero aún falta mucho por hacer. El país todavía tiene 20,1 puntos porcentuales, 20,1% de desnutrición crónica infantil en niños menores de 2 años. Eso significa que 1 de cada 5 de nuestros niños y niñas todavía tienen este problema. Daniel Noboa recibirá un país donde el 27% de la población se mantiene en pobreza y el 10,8% en pobreza extrema, según el informe del Instituto Nacional de Estadística del año 2023. Los ecuatorianos demandan al gobierno entrante estabilidad económica, educación y seguridad. La inseguridad, la inestabilidad económica, que estamos preocupados por estos malos gobiernos que ha pasado, ¿no?
pilar principal es la seguridad. Creo que la mayoría de nosotros estamos enfocados en este tema porque no podemos salir, así sea a pasear o algo, a algún lugar en paz. Daniel Noboa recibe un país donde el 32% de su población tampoco cuenta con un empleo adecuado y con una caja fiscal en quiebra, según los expertos. El país andino sufrirá además de una reducción de sus ingresos petroleros a causa de una consulta popular que obligará a la paralización de los campos de producción ubicados en el Parque Nacional Yasuní. Carlos de la Torre, exministro de Economía, asegura que las posibilidades de superar la crisis económica actual es más incierta que la experimentada durante la debacle bancaria ocurrida en el año 2000 y 2001, que generó una migración masiva y obligó al país a cambiar el dólar como su moneda de curso legal. En este momento la situación, principalmente desde lo fiscal, es decir, desde los recursos del gobierno para poder a través de ellos ejercer su acción y por tanto incidir en la economía, esta situación es realmente la peor que podríamos identificar en muchísimos años. El presidente Daniel Noboa dependerá de si logra concretar las alianzas en la nueva Asamblea Nacional para empujar su agenda política y tratar de resolver los problemas del país. La coalición política ADN, que apoyó la candidatura del mandatario, llega al Parlamento en desventaja con una fuerte oposición. De no conseguir el apoyo legislativo, Daniel Noboa comenzará su gestión con el mismo escenario que llevó a Guillermo Lasso a disolver el Parlamento. Hasta aquí esta edición de Enlace Andino desde Ecuador. Les invito a seguir con la programación de France 24 en español. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.